por las imágenes que llegan incesantemente de Ucrania, tanques, misiles, civiles tratando de exiliarse, más de 200.000 personas buscando asilo político, y un día Putin que tomó la decisión de transformar esa amenaza en la acción. Y el 24 de febrero el mundo era un testigo silencioso de una de las situaciones más aberrantes que se puede asistir como parte de esta humanidad, que es un ataque bélico militar real, concreto. Es una guerra híbrida que tiene distintas aristas y distintos componentes para analizar. Por eso vamos a ya mismo tomar contacto con Ignacio Utin. Él es analista internacional para ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Melina te saluda. ¿Qué tal, Melina? Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario. Ignacio, todavía no logro encontrar una respuesta muy simple. A ver si vos me podés ayudar. ¿Por qué decidió Putin pasar a la acción? ¿Por qué decidió finalmente invadir Ucrania? Hay muchos factores para ver por qué ahora. A ver, pensémoslo. Por un lado, que Alemania ya no tiene a Merkel, que era un factor muy importante. Merkel tenía una buena relación con Vladimir Putin, ahora Olaf Scholz es completamente distinto. Por otro lado, ahora, en este momento, Rusia preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es un cargo rotativo. Esta vez le toca a Rusia. Por otro lado, hace unos 6 meses, Estados Unidos se retiró de Afganistán y fue un factor muy importante porque Estados Unidos demuestra que no es tan fuerte y creo que eso influye en la decisión de Putin. Pero de todas formas, lo que estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos meses, toda esta gran movilización de tropas que eventualmente terminó en estos bombardeos que estamos viendo hoy, son una medida de presión que no viene nada más que de ahora. Viene desde hace unos cuantos años porque en principio Rusia dice que Ucrania se le está alejando demasiado, Ucrania quiere acercarse a la OTAN, quiere incorporarse a la OTAN podría instalar bases militares en Ucrania, y eso para Rusia es inadmisible, es una amenaza a su seguridad y además es una amenaza a su orgullo nacional, porque bueno, Ucrania siempre formó parte del patio trasero de Rusia. Y un punto importante, parte de los reclamos que hace Rusia, es que en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 se firmaron 2 acuerdos, los acuerdos de Minsk I y Minsk II, se firmaron justamente en la ciudad de Minsk, que es la capital de Bielorrusia, con el objetivo de terminar con la guerra del Donbass, una guerra que lleva ya casi 8 años en el este de Ucrania, en una región conocida como Donbass. Ucrania nunca cumplió con esos acuerdos. Ucrania nunca quiso cumplir con esos acuerdos. La última vez que se intentó hubo movilizaciones muy grandes de protesta que tenían por lema no a la capitulación, no a la rendición, y esos acuerdos nunca se implementaron. Rusia, uno de los reclamos que está haciendo, aún ahora en el medio de los bombardeos, es que Ucrania al fin cumpla con estos acuerdos que se firmaron el último en febrero de 2015, hace ya mucho tiempo, sí. Hace ya 7 años. Y en ese sentido Rusia tiene razón. Pero ¿y qué decía ese acuerdo brevemente, los puntos más sustanciales, o qué condiciones estaban impuestas en ese acuerdo? Bueno, el primer punto, el más importante, es cese al fuego. Eso fue incumplido por ambos lados. Sin duda por el lado prorruso, sin duda por el lado ucraniano. Una amnistía general a los separatistas, que no podrían ser condenados, no podrían ser juzgados. Diálogo, tenía que haber un diálogo abierto entre las autoridades autoproclamadas del Donbass y el gobierno en Kiev. Y por último, el último punto, en un sentido cronológico, una vez que se aplicaran los primeros 3, el último era la reincorporación de estos territorios a Ucrania, pero con una autonomía especial, como si fuera una provincia argentina, con su propio gobierno, su propia constitución, sus propias leyes, su propio presupuesto. Nunca se cumplió nada porque las protestas fueron muy importantes. Mucha gente, especialmente en el oeste de Ucrania, que es una zona mucho más nacionalista que el este, veía esta idea de diálogo, amnistía y autonomía como premiar a los terroristas. Y digo terroristas porque así los denomina el Estado ucraniano. Ajá. Premiar a los terroristas era algo que no se podían permitir. Ajá. Y hubo protestas tan importantes que el gobierno nunca lo aplicó. Ignacio, a ver, sobre todo esto que me estás diciendo, te hago otra pregunta. Y entre paréntesis, porque tal vez no tenga demasiada relación con esto que me estás explicando, que es muy clarificador. Entre los argumentos que esgrime Vladimir Putin está desnazificar a Ucrania y considerar, de hecho, o señalar
a Zelensky como un drogadicto y un neonazi. Zelensky dijo algo muy básico, pero rudimentario y al mismo tiempo creíble. Yo soy hijo de judíos, yo soy judío. De hecho, mis padres escaparon del Holocausto y mis abuelos también. De modo, ¿de qué nazismo me están hablando? ¿Dónde está? ¿Hay nazismo? ¿Hay movimientos neonazis en Ucrania? ¿Es esto una construcción o un pretexto que usa Vladimir Putin como quien se inventa un cuento en su cabeza para justificar un accionar que igualmente iba a ser injustificable ante el mundo? Bueno, primero la parte de drogadicto. Eso es mentira, eso no hay que prestarle atención, es algo ridículo, no nos importa. No nos importa, exactamente, eso es lo más importante, no nos hace a justificar la invasión a un país. De ninguna forma, olvidémonos del punto drogadicto, eso es parte del discurso, no importa. Sí me importa la parte de desnazificación, ese sí es un debate muy importante. En Ucrania efectivamente existen movimientos neonazis, efectivamente hay muchos, algunos de ellos son muy fuertes, quizás el más conocido es el batallón Azov, que nació como una agrupación paramilitar armada a comienzos de la guerra. Ajá. Y desde 2015 forma parte de las Fuerzas Armadas. Es parte de, llamémosle, una especie de gendarmería, no es del ejército, es algo parecido. Ajá. Y es abiertamente neonazi, eso no es ningún secreto. Y eso que en Ucrania la población judía digamos, sobreviviente del Holocausto tiene que ser muchísima. En realidad no, porque Ucrania tiene una historia muy particular en sus vínculos con el nazismo. Y esto también tiene que ver con el discurso de Putin. A ver, intentaré hacer una historia muy larga lo más breve posible. Dale. No, durante la Segunda Guerra Mundial, Ucrania era parte de la Unión Soviética. Por supuesto. Y en ese momento quería ser independiente y había movimientos nacionalistas que luchaban en contra de la Unión Soviética. Cuando el ejército nazi invade esta región, ataca Kiev, ataca distintos lugares de lo que hoy es Ucrania, estas agrupaciones nacionalistas de Ucrania, la más famosa es el Ejército Insurgente Ucraniano, más conocido por sus siglas UPA. El UPA se alía al nazismo para luchar en contra de la Unión Soviética y a favor de la independencia de Ucrania. Y uno puede decir hasta ahí, bueno, está bien, qué sé yo, son héroes de la libertad, de alguna forma lucharon a favor de la independencia de su país. Está bien, se habrán aliado con el nazismo, pero es algo circunstancial porque tenían un enemigo en común. Ok, es un poco lógico que el gobierno hoy los reivindique. Pero hay un problema, la historia no termina ahí y el UPA llevó adelante matanzas sistemáticas contra muchos sectores de la población que no veían como sus compatriotas, empezando por polacos, judíos y rusos. Y eso fue especialmente en el oeste del país, especialmente en la región de Galicia. Okay. Y es una región particularmente nacionalista. Quizás hayas visto en algunos eventos oficiales de Ucrania o en alguna manifestación, en algún evento relativo a Ucrania, la bandera roja y negra, igual que la de Ucrania, digamos, dividida en dos en un sentido horizontal, sí, pero en lugar de amarillo y azul, rojo y negro. Okay. Esos son los colores del UPA, de esta organización paramilitar que durante la Segunda Guerra Mundial se alió al nazismo y llevó adelante matanzas sistemáticas contra cientos de miles de civiles. De hecho, hay un caso particularmente famoso, que es uno de los líderes de UPA, Roman Shухevich, que no se alió al nazismo, sino que formó parte de las SS, no fue una alianza. Claro. Él se incorporó a las SS. Se incorporó directamente, sí. Y él comandó una matanza contra cerca de 100.000 civiles polacos. Y el año pasado, para que te des una idea de cómo funciona la lógica hoy, el año pasado se inauguró un estadio que se llama Roman Shухevich. Claro. Y no es que esto es propaganda rusa. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, salió a protestar por esto. Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, no del Kremlin. Entonces, cuando Putin habla de que hay nazismo en Ucrania, la respuesta es sí, lo hay, pero de ninguna forma tienen ni el poder, ni las armas, ni la capacidad de movilidad que Putin le atribuye. De ninguna forma. De hecho, la mayor parte de estas agrupaciones ultranacionalistas fueron partidos políticos en algún momento. De hecho, también perdón, Ignacio, y estoy realmente atrapada con la manera en la que nos estás explicando el conflicto, pero también pensaba que es paradójico que al mismo tiempo el apodo que se ganó Putin en las últimas horas es Putler, ¿no? Mezclando, condensando su apellido con el de Hitler. Quiere decir que también hay una reminiscencia y una comparación muy fuerte
en aquello que él también señala en Ucrania, pero en su propia forma de constituirse como un líder imperialista, como un tipo que ha diagramado en el pleno siglo XXI un ataque que es equiparable al ataque que desplegó el ejército nazi para invadir otras naciones. Sí, concuerdo completamente. De la misma forma que en Ucrania hay grupos neonazis, en Rusia también los hay. Sí. No nos hagamos los distraídos. En el Hay mundo grupos entero. ultranacionalistas y en Polonia los hay, y en Hungría los hay. En algunos países son más poderosos que en otros. Sí, en Ucrania tienen peso, en Ucrania han tenido mucha fuerza, especialmente a comienzos de la guerra del Donbass en 2014, 2015, porque en ese momento el ejército ucraniano, que hoy por hoy no puede competir con el ruso, en ese momento, hace casi 8 años, era mucho más débil. Por eso, cuando inició la guerra, los que llevaron adelante los principales avances del bando ucraniano no fueron las Fuerzas Armadas, sino que fueron agrupaciones paramilitares que tenían sus propias armas, su propio financiamiento, y en general eran ultranacionalistas, porque tenían además su propia motivación, no eran soldados obligados a agarrar un fusil e ir a una guerra. Sí. Eran grupos completamente motivados a luchar por Dios, por la patria, por la bandera, por el honor. Esa motivación no la tenía un soldado raso. Por eso el Estado los apoyó mucho, aunque fueran agrupaciones paramilitares, algunas de ellas abiertamente neonazis. En función de lo que uno podía leer hoy y seguir más bien de cerca los envíos internacionales, se esperaba que hubiera una reunión en la frontera, en Bielorrusia, muy cuestionable también el rol que desempeñó ese país, por eso también hubo cierta resistencia por parte del gobierno de Ucrania para reunirse en ese territorio, habiendo propuesto otros incluso, pero lo cierto es que esa reunión todavía no existió. ¿Es posible que esta madrugada eso suceda? ¿Es posible que las naciones estén en condiciones a esta altura de poder firmar la paz? Y en tal caso, ¿cuáles podrían ser las condiciones que se respeten para que ese paso tan importante se dé? Si hay una reunión efectivamente que solo incluya a Rusia y Ucrania y a ningún otro intermediario, no va a haber ningún tipo de acuerdo. En principio porque a Rusia no le interesa a Volodymyr Zelensky como interlocutor. Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, no le parece un interlocutor válido. De hecho, Vladimir Putin lo dijo abiertamente el viernes pasado, que los militares debían tomar el poder de Ucrania. Lo dijo abiertamente. Y si lo dice tan abiertamente, es porque ya tiene algún tipo de comunicación con las Fuerzas Armadas ucranianas. Entiendo, si no, no lo diría. Sí. Y lo que pasa es que en Ucrania, tradicionalmente los partidos no se dividían entre izquierdas, derechas, centro, sino que se dividían más en hacia dónde miraban. Partidos más autonómicos, partidos más pro-occidentales, partidos más prorrusos. Esa es la forma más sencilla de verlo. Pero desde el inicio de la guerra, el principal partido prorruso, el Partido de las Regiones, desapareció. Y el que lo reemplazó fue un partido que se llama Partido Opositor por la Vida, pero el líder de este partido, llamémosle prorruso, todo muy encomillado, este líder se llama Medvedchuk, es miembro del Parlamento ucraniano y sería de alguna forma el principal candidato de Putin, porque es el político más cercano a Rusia que existe en Ucrania. El problema es que Medvedchuk está preso desde el año pasado y hoy por hoy, aún siendo miembro del Parlamento, está en prisión domiciliaria. Por eso Putin habla de un golpe de Estado, porque no tiene otra alternativa, no hay ningún otro candidato, no hay ningún otro posible presidente de facto que esté tan cerca de Rusia como para que Rusia pueda negociar algo. Pero Ignacio, Zelensky obtuvo el 73% de los votos. ¿De qué golpe de Estado nos en segunda habla? vuelta. De un golpe de Estado que promueve Putin, de este que habló el viernes pasado, de que los militares tomen las armas. De todas formas, Zelensky hoy por hoy tiene 91% de apoyo. Explotó su apoyo en las últimas horas, todo gracias a estos videos que lo muestran en Kiev, sin abandonar la ciudad, armado, dispuesto a ser un líder de la resistencia. Como un corajudo, un valiente, un tipo joven, con cierta desfachatez, ¿no? Que trae a alguien que no viene del nicho político precisamente, es un actor, un comediante, que se sobrepuso a 2 años de pandemia y ahora está resistiendo casi como un influencer, porque así se maneja, utilizando su propio teléfono celular. Es muy interesante analizar desde ese punto de vista cómo comunica y qué comunica este líder. Sí, claro, él la tiene muy clara en cuanto a redes sociales. Tal Su cual. campaña de 2019 fue espectacular. Fue tan espectacular que el debate presidencial
fue en el Estadio Olímpico de Kiev, un estadio para 50.000 personas con 2 escenarios. Fue una locura. Sí, es muy interesante pero una cosa es cómo se muestra él en redes sociales, en Twitter, en TikTok, y otra cosa es cómo maneja la política una real, guerra. tal cual, absolutamente. Y él nunca estuvo preparado para una situación así, que claramente lo sobrepasa, más allá de que se muestre como un líder combativo, un líder fuerte, un líder de la resistencia. Sí, tal cual. Ignacio, un placer haber charlado con vos, te agradezco muchísimo, muy amable. Ha sido un placer, buenas tardes. Chao, muy buenas tardes.